El amor por la música sigue ahí, pero el peso de tantas decepciones y expectativas no cumplidas ha erosionado el placer y la satisfacción que una vez encontrabas en ella. Esto es algo que le pasa a muchos artistas, cuando se dan cuenta de que, aunque han hecho todo lo posible, el sistema no siempre les devolverá el fruto que esperaban. A veces, incluso después de hacer todo lo correcto, las circunstancias externas o la forma en que funciona la industria pueden hacer que los resultados no sean los que esperabas. Lo más difícil de aceptar es que el éxito, tal y como lo has imaginado, no siempre llega como una recompensa directa por el esfuerzo. Y eso duele, porque no hay manual que te advierta de esto cuando inicias el camino. Este tipo de duelo no es fácil de procesar y requiere tiempo para adaptarse. No es que hayas cometido un grave error en tu camino, es una consecuencia de cómo funciona el mundo, un lugar que a veces parece impenetrable. Redefinir lo que significa tener éxito es un proceso interno profundo. Puede ser que el éxito no tenga que ver con alcanzar números masivos o ser validada por la industria tradicional, sino con encontrar formas de disfrutar y valorar lo que ya has construido. A lo mejor tu éxito está en la libertad creativa que tienes, en la música que sigues haciendo, en las colaboraciones que haces y en la pequeña comunidad que has cultivado. Ser autosuficiente está bien hasta cierto punto, pero llega un momento en el que la soledad en ese camino pesa demasiado. Aunque no puedes permitirte contratar a un equipo, hay maneras de simplificar las cosas para ti mismo, de enfocarte solo en lo que realmente disfrutas y dejar de lado otras tareas. Si por ejemplo disfrutas más haciendo música y tocando en directo, tal vez podrías reducir tu contenido en redes sociales a algo más sencillo, sin la presión de tener que producir y editar vídeos constantemente. Delegar no siempre significa pagar a alguien. A veces se trata de simplificar o reducir las expectativas que tienes sobre ti misma. Es comprensible que sientas que te autoengañaste, porque desde siempre nos han dicho que con suficiente esfuerzo todo es posible. La cultura del hustle nos vende la idea de que el éxito está al alcance de la mano si trabajamos lo suficiente. Y si no lo conseguimos, es fácil caer en el pensamiento de que la culpa es nuestra por no haber hecho lo suficiente o por no haber elegido el camino correcto. Pero la verdad es que el sistema es desigual y arbitrario. No te engañaste, simplemente seguiste lo que creías que era el camino correcto. No podrías haber sabido lo que iba a suceder, porque no había manera de predecir cómo el sistema te trataría. Lo importante ahora es permitirte sentir esa decepción sin culparte, porque la culpa solo añadirá peso a lo que ya es una situación difícil de procesar. No fue un error seguir tu camino. Podría ser útil ver la música como algo que te acompañará siempre, pero que no necesariamente tiene que cargar con la expectativa de serlo todo en tu vida. Si ahora la música es algo más ocasional y menos central, puede que te permita disfrutarla de una manera más libre, sin la presión de tener que convertirla en tu único sustento o camino hacia la notoriedad. Algo que también puede ser difícil de aceptar es que los frutos de todo tu trabajo pueden no ser inmediatos. Has sembrado tantas cosas. A veces esas semillas no florecen hasta mucho después, cuando menos lo esperas. Eso no significa que el trabajo no valga la pena, solo que los resultados pueden ser diferentes o llegar en un momento inesperado. Has llegado hasta aquí y eso no es algo que debas subestimar. Has aprendido, has crecido y aunque ahora te sientas en un punto vulnerable, es posible que ese mismo lugar te ofrezca nuevas perspectivas y oportunidades para seguir adelante, aunque de maneras que quizás ahora no puedas imaginar del todo. A veces el éxito real está en encontrar la paz en el proceso, en saber que has dado todo lo que tenías y en aceptar que no todo está bajo tu control. Lo que has logrado hasta ahora ya es un éxito en sí mismo, aunque no se refleje en números masivos
o en la validación que buscabas. Este sentimiento de darlo todo, de esforzarte por ser la mejor para los demás y no recibir el mismo nivel de reciprocidad es increíblemente desgastante. No es que no valgas ni que los demás no te valoren, pero la forma en que el amor, el reconocimiento o incluso la satisfacción llegan a nuestras vidas no siempre sigue el curso que imaginamos. A veces las personas no están preparadas para amarnos de la forma en que necesitamos o el sistema no nos devuelve lo que dimos. Y eso no es un reflejo de tu valor, sino de las complejidades del mundo y las relaciones. No significa que todo haya sido un error o que debas culparte por las expectativas que tenías. Tus sueños y deseos eran legítimos. Querer ser amada, reconocida o alcanzar tus metas es absolutamente normal. Lo que tal vez no te habías preparado para enfrentar es el vacío que queda cuando esos sueños no se cumplen en la forma que esperabas. El miedo que sientes sobre lo que hay delante es muy comprensible. Cuando todo lo que has construido o deseado parece haberse desenfocado, es natural preguntarse: ¿y qué sigue ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es como si después de un largo camino te encontraras de repente en un punto donde ya no puedes ver hacia dónde vas. Ese vacío y la incertidumbre asustan porque nos quitan la ilusión del control. Nos hacen sentir como si estuviéramos flotando en la vida, sin una dirección clara ni un propósito definido. Parte del dolor que estás sintiendo ahora es un duelo. Estás procesando la pérdida de la vida que imaginaste y el hecho de que la realidad ha sido distinta. No es fácil dejar ir esos sueños y duele aceptar que las cosas no siempre salen como esperamos. Es natural sentir rabia, frustración y tristeza. Es el proceso de aceptar que la vida a veces no responde a nuestros planes y eso no significa que hayamos fallado o que no hayamos hecho lo suficiente. Es importante permitirte sentir ese duelo, darte el permiso de estar triste por lo que no fue, por los amores que no recibiste de la manera que deseabas, por los logros que no llegaron como esperabas. Es un proceso doloroso pero necesario para poder hacer las paces con el presente y con lo que viene. Es natural querer saber hacia dónde vas, pero a veces la mejor respuesta es simplemente dejarte llevar por el momento. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez lo que toca en este punto de tu vida es aprender a estar cómodo con la incertidumbre, a vivir el presente sin la presión de tener que controlarlo todo o saber lo que vendrá. Cuando nos damos cuenta de que nuestras ilusiones han muerto, estamos atravesando un proceso de duelo. Esta experiencia puede ser comparable a perder a alguien querido, ya que esas ilusiones eran parte de nuestra identidad y nuestra visión del futuro. Es natural sentir un gran dolor ante esta pérdida, y es importante permitirse vivir este proceso, reconocer la tristeza y el vacío que sientes. Aunque puede parecer que estas ilusiones han desaparecido, también existe la posibilidad de redescubrir nuevas formas de ilusión y motivación. A veces esto requiere un cambio de perspectiva y estar abiertos a explorar nuevas pasiones o intereses que quizás antes no habías considerado. La vida tiene ciclos y aunque algunas ilusiones se desvanezcan, otras pueden surgir de maneras inesperadas. La curiosidad puede ser un camino para recuperar algo de esa ilusión, explorar diferentes áreas creativas o incluso aprender algo completamente diferente. Puede ayudarte a encontrar nuevas fuentes de inspiración. No siempre tiene que ser en la música. A veces algo tan simple como el arte, la escritura, la jardinería o incluso aprender un nuevo idioma puede abrirte a nuevas experiencias y conexiones. Además de buscar nuevas ilusiones, también puede ser útil aprender a apreciar y encontrar la belleza en el momento presente. La práctica de la atención plena o mindfulness puede ser un camino para reconectar con las pequeñas cosas de la vida que a menudo pasan desapercibidas. Esto no significa que tengas que renunciar a tus sueños, sino que puedes encontrar alegría y satisfacción en el aquí y ahora, lo que puede ayudarte a vivir de una manera más vibrante.
A veces, compartir tus pensamientos y sentimientos con otros puede abrir nuevas puertas a la ilusión. Conectar con personas que comparten tus intereses, ya sea en la música o en otras áreas, puede ser inspirador. La colaboración y la comunicación con otros pueden revitalizar tu pasión y recordarte que no estás solo en esta experiencia. Escuchar las historias de otros y compartir tus propias vivencias puede ayudar a fomentar un sentido de comunidad y conexión. Aceptar que no siempre tenemos el control sobre nuestras circunstancias y que la vida es inherentemente incierta puede ser liberador. Permitir que la vida fluya y dejar espacio para lo inesperado puede abrirte a nuevas oportunidades y caminos que antes no habías considerado. A veces, lo que parece un cierre puede ser en realidad un preludio a algo nuevo y diferente. Por último, aunque ahora pueda parecer que no hay nada por lo que luchar, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te apasiona. Puede ayudarte a definir nuevas metas y sueños. Estas nuevas metas no tienen que ser grandes o ambiciosas. Pueden ser tan simples como desarrollar una nueva habilidad, conectar con personas que te inspiran o simplemente disfrutar más de las cosas cotidianas. Ahora sí, hemos llegado al final del programa y quiero darle un saludo a nuestros amigos de 33TV, Cari Ganet, Tony, El Zorro, Men y nuestro querido amigo Salvador Asensi. Un besito para todos vosotros desde 33TV y os animo a que sigáis acompañándonos en toda la programación, que es una maravilla, tiene de todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!